¿Qué harías si un día descubres que estás cavando el túnel que liberará al criminal más buscado del mundo? No es una pregunta que uno se hace de joven, ni siquiera cuando crece en Sinaloa, pero es la pregunta que terminó definiendo mi vida. Yo me llamo Miguel, o al menos así me llamaba entonces. Hoy vivo bajo otro nombre, porque hubo un tiempo en el que cada golpe que daba con la pala, cada metro que abríamos bajo tierra, acercaba a un hombre al que el mundo entero conocía como el Chapo Guzmán a su libertad más audaz. Un hombre de apenas 1,68 m, pero dueño de un imperio que movía miles de millones. En mi pueblo nadie decía su nombre, solo lo llamaban el Señor, pero yo terminé trabajando, sin saberlo, para su fuga más grande. Nunca imaginé que me vería involucrado en algo así. Yo era un obrero cualquiera, acostumbrado a cargar bultos, mezclar cemento y sobrevivir al día a día. Pero en Sinaloa la vida puede cambiar en segundos. En mi caso, cambió una noche en la que 3 camionetas sin placas se detuvieron frente a mi casa. No hubo amenazas, no hubo gritos, no hizo falta. Cuando un grupo así llega a tu puerta, ya sabes que no puedes negarte. Me dijeron que necesitaban a alguien que supiera usar herramientas y aguantar trabajo pesado. No era una invitación, era una obligación. Me subieron a una camioneta y me vendaron los ojos. Mientras avanzábamos, escuché el cambio del terreno. Primero el olor a la sierra húmeda, luego el polvo de la terracería. Después un aire frío y más denso. Nadie hablaba excepto una voz que dijo: «Este sirve, no pregunta». Y supe por qué me habían elegido, porque yo pasaba desapercibido. Cuando me quitaron la venda, estaba frente a una bodega metálica sin señalamientos. Bajamos unas escaleras y ahí entendí que no se trataba de un simple trabajo. La escena parecía una fábrica subterránea. Herramientas, rieles recién instalados, montones de tierra húmeda, planos sobre mesas improvisadas y hombres armados vigilando cada movimiento. Nadie conversaba con nadie. Allí todos estaban para obedecer. Un ingeniero me explicó que mi tarea sería cavar. No importaba el cansancio, ni el dolor de los músculos, ni el miedo. El túnel debía quedar perfecto. Nada podía fallar. No lo dijo como motivación, lo dijo como una sentencia. Ahí, un error no significaba un regaño, significaba desaparecer. Con los días fui entendiendo la magnitud del proyecto. La ventilación estaba colocada con precisión milimétrica, con tuberías que empujaban aire fresco a lo largo del corredor. Las paredes estaban reforzadas con estructuras de madera y metal. Había iluminación conectada a generadores ocultos, y en el centro del túnel corría un riel metálico perfectamente nivelado. Una tarde trajeron una motocicleta modificada, adaptada con ruedas especiales para correr sobre ese riel. Cuando la encendieron, el ruido vibró en mis huesos. Uno de los jefes murmuró: «Cuando el patrón suba, nadie podrá alcanzarlo». Esa frase me dio una pista, pero la confirmación llegó una noche. Estábamos ajustando una sección cuando escuché una discusión entre 2 supervisores. Uno dijo: «La caída tiene que ser exacta. Si se desvía 1 centímetro, no coincide con la ducha». El otro respondió: «Todo está alineado, va a caer justo bajo la celda». Y entonces uno bajó la voz: «La celda del Chapo». Sentí que la sangre se me enfriaba. En Sinaloa su nombre era un mito. Se decía que tenía más de 2,000 alias, que usaba pasaportes falsos, que tenía un zoológico privado, que podía desaparecer en segundos gracias a túneles que conectaban casas con alcantarillas públicas. Su fortuna generaba cifras imposibles de verificar, pero analistas serios estimaban que su organización movía más de $3,000 millones, una cifra comparable a la fortuna personal de Oprah Winfrey e incluso cercana a lo que controla alguien como Steven Spielberg entre producciones, licencias y propiedades. Su ascenso no había sido casual. De vender naranjas pasó a trabajar bajo Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Tras la caída de Gallardo en 1989, su imperio se fragmentó en varios grupos. El Chapo tomó una parte y empezó a transformarla. Su estrategia era distinta a la de Pablo Escobar. Mientras Escobar dominaba con violencia abierta, el Chapo construía infraestructura, túneles, rutas alternas, flotas de vehículos, contactos en 3 continentes. Su poder era silencioso pero constante. Los rumores sobre él se escuchaban en todos lados. Su primera fuga en 2001, cuando escapó en un carrito de lavandería sin disparar una sola bala. Las casas conectadas por pasadizos, sus conflictos con los Beltrán Leiva, la muerte del cardenal Posadas Ocampo en 1993, un hecho que desató presiones gubernamentales extraordinarias.
Pero mientras todo eso pasaba, nosotros seguíamos cavando. Un compañero me contó que la operación había comenzado en 2014, con la compra de varias propiedades cerca del Penal del Altiplano. Casas falsas, bodegas disfrazadas, maquinaria pesada entrando de noche. La construcción había costado millones de dólares, entre pagos, materiales, sobornos e ingeniería. Y había tomado alrededor de un año. El riel no era un capricho. La motocicleta le permitiría recorrer los 1500 metros del túnel en cuestión de minutos, imposibilitando cualquier persecución. Cuando el túnel estuvo terminado, lo probamos varias veces. La moto corría sin detenerse, la ventilación funcionaba, la caída hacia la ducha estaba alineada al milímetro. Era una fuga diseñada como si fuera una obra de ingeniería militar. La noche de la fuga, el ambiente estaba cargado de tensión. Radios, pasos rápidos, órdenes cortas. En un momento, uno de los jefes dijo, «Ya está en la ducha». El silencio que siguió fue eléctrico. Segundos después escuchamos, «Ya cayó, ya va en camino». No hubo gritos, no hubo celebración, solo la certeza absoluta de que lo imposible acababa de ocurrir. El Chapo Guzmán había desaparecido bajo tierra. Minutos después, todo fue caos. Órdenes desesperadas, papeles quemados, máquinas apagándose. Aproveché la confusión, encontré una salida lateral y escapé. Me escondí semanas en una casa abandonada. Desde ahí escuché las noticias. La moto, la iluminación, la ventilación industrial, el riel. El mundo estaba impactado. Y entonces apareció otro dato. Había sido entrevistado clandestinamente meses antes, y esa reunión había generado señales que ayudaron a rastrear parte de sus movimientos. Lo que vino después fue una cacería continental. Interceptaron llamadas, investigaron casas, vigilaron ranchos, siguieron autos, rastrearon mensajeros, investigaron rutas marítimas y aéreas, capturaron informantes menores, pero aún así parecía imposible atraparlo. Hasta que, en enero de 2016, la Marina lo localizó en Los Mochis. Se escondía en una casa con un túnel improvisado conectado al drenaje. Hubo un enfrentamiento, luego un intento de fuga por carretera. Pero esta vez no había rieles, ni motos, ni túneles perfectos. Lo capturaron. Y aunque no me enorgullece decirlo, ese día sentí que podía respirar por primera vez en meses. Después vino su extradición a Estados Unidos. Su juicio en 2019 fue un espectáculo mundial. Ex-socios, pilotos, ingenieros de túneles, operadores financieros. Finalmente lo sentenciaron a cadena perpetua más 30 años y lo enviaron a la prisión federal más segura del país, ADX Florence, el llamado Alcatraz de las Montañas Rocosas. Ahí están recluidos hombres como Ted Kaczynski, el Unabomber, Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado de Boston, y Terry Nichols, coautor del atentado de Oklahoma y ahora también el Chapo. ADX Florence no es una prisión, es un aislamiento de por vida. El Chapo pasa 23 horas al día solo, sin contacto con otros reclusos. Su celda tiene una ventana de 10 centímetros, diseñada para que no pueda ver el horizonte, solo un rayo de luz vertical. Las paredes son de concreto reforzado, con sensores de movimiento, cámaras 24/7 y puertas automáticas blindadas. Su hora de recreación es una jaula de cemento cerrada por rejas y techo metálico. Su rutina no cambia nunca: comida, ducha, chequeos, silencio. Las visitas están separadas por vidrio grueso y vigiladas por agentes federales. Cada carta, cada palabra que intenta enviar, es filtrada por el FBI. Y su televisión solo muestra canales educativos o religiosos. Antiguos guardias lo han dicho. El objetivo es que olvide el exterior, que no vea una ciudad, ni montañas, ni el horizonte. Incluso los guardias que lo vigilan son rotados para evitar vínculos o corrupción. En un lugar así, nadie escapa. Mientras tanto, el cartel no desapareció. Los chapitos, Iván, Alfredo y Ovidio, tomaron el control de secciones enteras. Su presencia sigue siendo fuerte. En 2025 toneladas de mercancía aún cruzan fronteras. Rutas aéreas, terrestres y marítimas continúan activas. Su caída no destruyó el imperio, solo lo desplazó. Yo, en cambio, vivo lejos, sin nombre real, sin pasado que pueda admitir. Y aunque rara vez pienso en ese túnel, hay un dato que siempre vuelve: los túneles continúan. Las autoridades han encontrado más de 60 túneles del cártel de Sinaloa. Algunos llevan años abandonados, otros siguen activos, otros quedaron a medio construir.
Pero hay algo que siempre se repite entre los investigadores. Nadie sabe cuántos quedan bajo tierra. Puede haber decenas, puede haber cientos, o puede haber rutas que nunca serán descubiertas. Hoy no tengo nombre, ni país, ni pasado. Solo tengo un recuerdo enterrado bajo tierra. El túnel que abrió la puerta del criminal más buscado del mundo. Ese túnel sigue ahí, silencioso. Y aunque su imperio cambió de manos, la cicatriz que dejó nunca se borrará. Soy Miguel, y sobreviví para contarlo.